Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Muy buenos días, Venezuela, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es 21 de enero de este año 2026 y arrancamos con esas imágenes que tienen que ver con el tema productivo, el motor productivo. Venezuela sigue avanzando y lo que tiene que ver con la producción, en lo que tiene que ver con la economía, donde han habido anuncios muy importantes ofrecidos el día de ayer por la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Carolina, muy buenos días. ¿Cómo está, señor Caballero? Así es, de la mano con el pueblo, la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, estuvo en una comuna donde nuevamente, de la mano del Poder Popular Organizado, veía cómo se sigue materializando estos proyectos que han sido presentados por el Poder Popular Organizado y que hoy por hoy son una realidad gracias a ese engranaje entre el gobierno y el pueblo que permite o redunda en beneficio para todas y todos. Lo que veíamos ayer, esa visita que llevaba a cabo la jefa de Estado en estos momentos, demuestra cómo el Poder Popular sigue, ¿no?, de la mano y sigue afianzado con el pueblo. Mira, lo veíamos allí en las pantallas, es una realidad, se presentan proyectos productivos tangibles, palpables, y esto va de la mano porque esto también contribuye con el aparato productivo y con el crecimiento económico que hemos tenido. El día de ayer en esta actividad, la presidenta encargada también dio una cifra bastante interesante. Así es, ha ido justamente atada a esta actividad el tema productivo. Venezuela es un país que está emprendiendo, sigue emprendiendo, que se apoya ese emprendimiento del sector empresarial, justamente que se profundiza con estos encuentros con el sector empresarial. Pero también el día de ayer Venezuela sigue diversificando y mostrando los resultados positivos que tienen que ver con esa política en materia energética, como lo ha ratificado la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. El día de ayer ha dado noticias importantes relativas a los recursos que le están entrando al Estado venezolano producto de esa comercialización, de ese ganar-ganar en materia energética y sobre todo de recursos que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas. Recursos que están ingresando y destacaba la presidenta encargada en qué van a ser invertidos. Vamos a revisar de inmediato la cuenta en Instagram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dice así, fíjense: han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del Banco Central de Venezuela y la Banca Nacional para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta o la presidenta encargada el día de ayer.
con el país. Desde acá Ustedes, Venezuela sigue avanzando en este proceso de relacionamiento con todos los países del mundo y cómo se están mostrando y se siguen mostrando estos resultados positivos. Emma habla de esa política soberana en materia energética. Venezuela avanza y levanta justamente las banderas de que es posible avanzar en el marco de respeto y también garantizando y fortaleciendo el tema de la soberanía. Por cierto, políticas de Estado que ya estaban siendo implementadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que se siguen encaminando y se siguen materializando por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Por cierto, hoy cumplimos, y eso todos los días lo vamos a tener y lo vamos a reiterar, 19 días. Aquí lo tienen, mira, acá está. 19 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la doctora Cilia Flores. Van 19 días y la petición de todo el pueblo venezolano es que nos los regresen de inmediato. Así es, por cierto, ayer, Emma, y en ese mismo contexto Venezuela se sigue movilizando, hoy también, ayer estaba en el estado La Guaira, bueno, el gobernador, estaba el diputado Nicolás Maduro Guerra, también en todo este proceso de denuncia, ¿no?, que levanta Venezuela en materia, en lo nacional y también con movimientos y solidaridad internacional. ¿Qué destaca el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, número 302, hablando justamente de lo que tiene que ver el ingreso a nuestra nación en materia petrolera? Dice así: el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional en materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo. Mira, a propósito de este artículo que habla justamente de la actividad petrolera y de las leyes orgánicas respectivas en relación a este tema, ayer decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, cuando presentaba cuáles iban a ser, o el conjunto de leyes que van a ser presentadas en los próximos días para ser debatidos durante este año 2026, que una de las primeras, por no decir la primera, que va a entrar en discusión es la propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su mensaje anual que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Esa va a ser la primera que se va a revisar, que se va a entrar en debate dentro del Parlamento venezolano. Y un aspecto importante en todo este avance de políticas públicas que, como tú muy bien lo destacas, Emma, forma parte de todo ese trabajo. Recuerden ustedes que el presidente Nicolás Maduro destacaba, finalizando inclusive ese 1 de enero durante esa entrevista con Ignacio Ramonet, más de 19 trimestres de crecimiento consecutivo tiene Venezuela. Tiene que ver con que a la par del crecimiento económico esto se materializa en apoyo directo a los circuitos comunales, a la comuna, en ese fortalecimiento que en este año se va a potenciar. Y muestra de eso es esa visita que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a esta comuna ubicada en La Vega. Vamos a revisar esta nota que comparte la página de la Casa Venezolana de Televisión. Dice así: presidenta encargada Rodríguez visita base de misiones Hugo Salas en La Vega con la finalidad, destaca la nota, de fortalecer la organización comunal en la parroquia La Vega en Caracas. Se llevó a cabo una jornada de atención social en la base de misiones socialistas Hugo Salas, liderada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien visitó el sector El Encantado en compañía de los habitantes de la zona. Es importante destacar, señala la nota, que el pueblo organizado de La Vega tiene prevista la activación de los espacios productivos, una planta potabilizadora, la bodega comunal, la ferretería comunal, la entrega de gas comunal, la activación de un cyber y una casa de alimentación, la sala de autogobierno y una zona gamer para los jóvenes de la comunidad. Mira, es muy importante esta visita que realiza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque también hace una especie de revisión, ¿no? Y de qué manera están siendo invertidos los recursos que son otorgados al Poder Popular. Mira, si hay un buen gerente aquí en materia económica para rendir ese dinero, es justamente el pueblo. Y ellos lo materializan con la aprobación y la puesta en marcha de estos proyectos que son aprobados. Recordemos que el año pasado hubo 4 consultas en relación a qué era lo que, o las necesidades que tenía el pueblo dentro de su comunidad, y el Estado venezolano de manera inmediata, el gobierno bolivariano le entregaba los recursos para que hicieran sus proyectos o el proyecto que había ganado. Bueno, eso lo dijo, o eso lo revisaba el día de ayer la presidenta encargada, y también esto es muy importante porque el día de ayer también se anunció que el próximo 4 de febrero, por cierto, una fecha bastante emblemática para todas y todos en Venezuela, para todas y todos los revolucionarios, ella hablaba que
se iba a desarrollar, incluso ya se había planteado por parte del presidente Nicolás Maduro, este gran encuentro nacional de economía comunal. Todos los motores productivos al servicio del bienestar del pueblo venezolano, y de eso no escapa la economía comunal. Vamos a escuchar. Del mapa de la economía comunal, que permita el encadenamiento económico de todas las comunas en el país. El presidente Nicolás Maduro fijó un día, 4 de febrero de 2026, para el gran encuentro nacional de la economía comunal, Ángel Prado. Y bueno, todos preparados, todas las comunas, los consejos comunales, preparando este gran encuentro de economía, donde nos permita ver encadenamientos en el mismo territorio o entre los estados, que nos permita dibujar perfectamente el mapa nacional de la economía comunal para garantizar pleno abastecimiento al pueblo de Venezuela. Mira, qué importante donde se ratifican, ¿no?, estas políticas públicas. Este año 2026 ya se estaba delineando, se había anunciado ya el año pasado por el presidente Nicolás Maduro el avance, el fortalecimiento de las comunas, de los circuitos comunales, democracia popular directa. Hay que recordar igualmente que durante el año pasado se realizaron 4 consultas populares donde de manera directa el pueblo identificó esos problemas, votó en función de garantizar esa solución a través de los recursos que aporta el Estado. ¿Producto de qué? Producto justamente de recursos, como por ejemplo, entran a través de la renta petrolera. Eso lo dijo también la presidenta encargada el día de ayer durante esta actividad, que sin duda alguna la democracia directa y popular es el camino para el sustento de una economía de la patria. Vamos a escuchar. El esqueleto, la columna vertebral del Estado comunal en Venezuela. Fue una instrucción que le dio el comandante Chávez al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro nos los ha pedido a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Este es el camino, la democracia directa, la democracia popular, donde también podamos dar sustento económico a nuestra patria. Bueno, ahí está, se sigue ratificando esta hoja de ruta, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con el avance. Mira, en las comunas, Carolina, y la gente que nos está sintonizando, es una gran apuesta del comandante Hugo Chávez y que esa hoja de ruta también la tomó el presidente Nicolás Maduro y que se sigue ratificando en este año 2026. Pese a las circunstancias, está ese compromiso irrenunciable. Este 4 de febrero, como ya se ha anunciado, este gran encuentro nacional que tiene que ver con la economía comunal. Así es, miren, también de la misma manera el doctor Jorge Rodríguez, ya lo comentábamos, que hablaba el día de ayer también en el seno del Parlamento venezolano como presidente de la Asamblea Nacional, y él destacaba, le decíamos que se iban a presentar el día de mañana las leyes que van a ser evaluadas, revisadas para este año 2026, y a su vez también hacía énfasis en el tema económico. Hay lamentablemente sectores que cuando hay problemas así o situaciones de coyuntura se aprovechan de la situación e incurren en incremento de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el día de ayer el doctor Jorge Rodríguez destacaba y decía que es pertinente que el precio de los productos se ajuste en función en descenso en el valor de la divisa. Así lo destacaba el doctor Jorge Rodríguez el día de ayer. Vamos a escuchar. Es muy pertinente en estos días, porque ustedes se habrán dado cuenta que el dólar en los últimos 7 días ha bajado desde el llamado dólar paralelo, desde un monto altísimo que estaba hasta mucho menos de la mitad en los actuales momentos. Una reducción de más del 100% en el precio del dólar. Es esperable que los precios de los productos que son impactados directamente por el precio de la divisa también tendrían que haber bajado en consecuencia, porque a veces se hacen los pendejos, ¿ves? Entonces, bajan los precios, sube el precio del dólar, suben los precios de los productos, con la excusa de que subió el dólar. Ajá, ¿y cuando baja el dólar? Bueno, ahí está el tema sin duda importante, el llamado a la conciencia de ese sector, algunos sectores que se prestan para el tema especulativo. Fíjense, decía yo hace un rato que Venezuela tiene 19 trimestres de crecimiento consecutivo, porque por allí hay gente que dice, bueno, mira, qué rápido. No, señores, esto es resultado de una política de ajuste, de avance, ¿no? Eso todo que se ha hecho en el marco de la Revolución Bolivariana en estos años. Recuerden qué tan difícil fue que a Venezuela le quitaron casi el 100% de su ingreso por renta petrolera. Hay que recordar eso.
vencimos, Venezuela se sobrepuso al tema de esas medidas coercitivas, se pudo ajustar a las medidas coercitivas y eso poco a poco ha dado resultados positivos. Resultados positivos que son reconocidos no solo por entes en Venezuela, a nivel internacional. Tenemos la CEPAL, 19 trimestres de crecimiento consecutivo. La CEPAL, Emma, colocaba a Venezuela como uno de los países con mayor crecimiento previsto para este año 2016. Y es el país también por organismos internacionales con mayor crecimiento económico que estuvo en el año 2025. Vamos a pasar la revista ahora también a lo que tiene que ver justamente con esta gráfica que demuestra con cifras, con datos interesantes, cómo fue ese crecimiento sostenido que tuvimos durante estos 19 trimestres en nuestro país. Miren, ahí está. En 2021 fuimos bastante duramente golpeados con estas medidas coercitivas unilaterales que, hay que aclararlo, hoy por hoy se mantienen vigentes, solo que hubo un adecuado manejo en las políticas económicas en nuestro país y le salimos al paso a ellas, ¿no? Fíjense, 2022 15%, 2023 se redujo a 5.5%, 2024 9% y del mes de enero a septiembre del año 2025, miren, ahí está, consolidado, 8.5%, 19 trimestres de crecimiento económico continuo y fuimos el país que lideró el crecimiento económico en Sudamérica. Qué importante, ahí están estos datos. Sin duda interesante para el análisis. Venezuela es un país que además, como esa política que delineó el comandante Hugo Chávez de un mundo multipolar, de esa visión geopolítica, Venezuela se asoció en relaciones con diversos países y en esta oportunidad, como lo planteó, lo decía el 1 de enero el presidente Nicolás Maduro, vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar también, ¿por qué no con los Estados Unidos? Un diálogo sincero, productivo, queremos fortalecer esas relaciones y esto es resultado de estos años, 19 trimestres de crecimiento sostenido. Carolina. Mira, y va a seguir aumentando. Y lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo decía todo este conjunto económico de nuestro país, el Consejo de Economía Productiva. Imagínense ustedes 19 trimestres de crecimiento económico de manera continua, con más de 1.000 sanciones, con más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que nos afectan a todas y a todos los venezolanos. No es que afecta a un grupo o a otro grupo, o afecta solo al gobierno, o afecta a un funcionario, no, nos afecta a todas y a todos. Ahora bien, imagínense ustedes, repetimos, lo decía el presidente Nicolás Maduro, imagínense ustedes si no tuviéramos sanciones, hoy por hoy, ¿quiénes seríamos o qué sería Venezuela en materia económica si no tuviéramos sanciones? Hay países en América Latina y el Caribe que no tienen ni una sanción, y no tienen el crecimiento económico sostenido que ha tenido Venezuela durante los últimos años. Entonces, hay que analizar bien y ese es uno también de los propósitos al que siempre ha estado enfrentado el gobierno bolivariano, la eliminación de las sanciones, la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales que tanto nos han asfixiado y que con esa eliminación, evidentemente, procuraría o esto redundaría en beneficio para todo el pueblo venezolano. Mira, vamos a tocar ese tema sin duda económico tan importante en este contexto, ¿no? Donde, bueno, hay muchos elementos seguramente que analizar. Fernando ya nos acompaña, allá se lo vamos a presentar, el analista económico que ha estado antes con nosotros acá en Café de la Mañana. Luis Fernando Guanipa ya viene ahí, ya se tomó su cafecito temprano y bueno, ahí viene caminando. De pronto se tome otro con nosotros también. Hay que analizar estas políticas económicas, cómo estuvo ese balance de este año 2025. Arranca este año 2026 con propuestas presentadas ante el Parlamento venezolano por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con estas 3 propuestas de ley que se deben ser atendidas de manera inmediata. Estas van a fortalecer el aparato económico de nuestro país. ¿Y cuáles son esas perspectivas, ¿no?, que se tienen para este año 2026? En materia petrolera, ya la presidenta encargada hablaba de estos 300 millones de dólares que ya han Eso es muy importante. ingresado. Claro. Sí, además, mira, pero más allá, señor Caballero, incluso que hayan ingresado, que es muy importante que hayan ingresado, es lo que destacaba la presidenta encargada, ¿para qué va a ser utilizado? Porque en la Cuarta República, bastante platica que entraba acá a nuestro territorio
y se iba para otro lado. Y que Sin fíjate embargo, algo, la presidenta encargada fue enfática. Entra en ese dinero y va a ser destinado para. y que esos recursos que están entrándole al Estado venezolano, hay que decir, lo vamos a también analizar con nuestro invitado, ya, yo me estoy adelantando, pero ya para el cierre del año se presentó la ley de presupuestos que fue aprobada, donde el 80% se privilegia el tema social. Así que bueno, eso se garantiza. Vamos a la pausa, ya Luis Fernando está con nosotros. Juanipa, 10:22. vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, iba a decir las redes sociales, @café en la mañana. Estamos todavía, no nos llevamos. No nos hemos ido, ahí está, mira, aquí está. Bueno, están las de nosotros, en Macaro Agurto, todas las plataformas digitales, @café en la mañana también. Estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas digitales. El señor Caballero es Michel Caballero TV y el Caballero TV por Instagram, TikTok, y ahora nuevamente nos retomamos el X. Pausa, ahora sí, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. Hemos resaltado la relevancia de tener un diálogo económico en el país con todos los sectores, productivos, comerciales, económicos. Nosotros hemos incorporado a los emprendedores, la economía comunal, que este año va a jugar un papel muy importante. Nosotros no tenemos temor a asumir relaciones con un país de este hemisferio, con los Estados Unidos. Son relaciones históricas que han tenido contratiempos y hoy estamos abordando temas de cooperación energética, comercial, económica en distintos sentidos. Y esa agenda económica binacional debe estar al servicio del pueblo venezolano. La visión que nosotros tenemos en una nueva etapa para Venezuela, donde lo primero que tengo que decir es que nosotros ratificamos enteramente el programa de recuperación económica, prosperidad y crecimiento que presentó el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 al país y que nos ha permitido que la economía venezolana sea una economía líder en crecimiento en América Latina. Por primera vez en nuestra historia se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP, de gas. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela. Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado, que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y le estamos cumpliendo a nuestro pueblo. No quería despedirme sin pedirle a usted autorización, porque formamos parte de este Consejo Nacional de Economía, para crear un Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos de Venezuela en el mundo, donde esté representado el Ejecutivo Nacional y estén los sectores privados, petrolero, agroalimentario, industrial, comercial, comunal, banca y sector exportador no petrolero, que es defender los derechos económicos de Venezuela en organismos multilaterales, en instancias internacionales, que ese comité se vaya por el mundo a llevar y a levantar los derechos económicos de Venezuela y que vayan con el tricolor, como lo dijimos ayer. Donde tengamos que cruzar nuestra frontera, lo hagamos de pie y nunca arrastrados. Eso es la dignidad del pueblo venezolano. Bueno, así lo destacaba la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, en este Consejo de Economía Productiva, primer consejo que se lleva a cabo en este año 2026, y hablaba que gracias a las políticas de Estado implementadas por el gobierno bolivariano, por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con este programa de recuperación económica implementado desde el año 2018, hoy por hoy podemos tener esos resultados, señor Caballero, 19 trimestres de crecimiento económico de manera sostenible. Así es, agradecemos entonces, y así nuestro invitado Luis Fernando Guanipa. Bueno, a eso que comenta Emma, 19 trimestres de crecimiento consecutivo que además sirven para mostrar lo que está, la expectativa que hay sobre la economía venezolana para este año 2026. Sí, buenos días Emma, Michelle, buenos días a todo el pueblo de Venezuela que nos sintoniza por Venezolana en Televisión. Sin duda alguna, la presidenta encargada hablaba sobre los 19 trimestres consecutivos de crecimiento, hablaba del crecimiento del 10% del Producto Interno Bruto, hablaba sobre muchas cifras en materia económica que tienen que ver con nuestra columna vertebral de la economía, que es la industria petrolera y también de nuestros recursos naturales, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante estudiarlo en el marco de todo lo que ha venido pasando en la economía nacional, en la macroeconomía nacional en los últimos años, porque bueno, venimos de etapas muy difíciles, muy tormentosas, producto de lo que ya hartamente conocemos como es el bloqueo económico después del 2015, donde a Venezuela se le prohibió muchas cosas
entre ellos poder exportar, entre ellos poder utilizar pagos financieros, y entonces, bueno, caímos en una etapa de un decrecimiento económico sumamente importante. Y este crecimiento de 19 trimestres consecutivos habla de, digamos que, la consecución de un programa de gobierno, de un proyecto país, de un proyecto de gobierno que viene encaminado a, digamos, restituir las capacidades productivas de Venezuela a nivel interno y, por supuesto, mejorar el ingreso de vida y el ingreso y el nivel de vida de los venezolanos. Entonces, yo creo que este crecimiento habla sobre un proceso que no es de ahorita, no es de hace unos meses, es un proceso que viene de años. La presidenta lo hablaba desde el programa de recuperación económica del año 2018 de crecimiento y prosperidad, que fue una etapa bastante compleja en Venezuela en cuanto a la inflación, en cuanto al mercado cambiario, en cuanto a todos los niveles de los sectores externos de Venezuela que estaban sumamente golpeados. Y bueno, se empezó ese camino en 2018 para tratar de, digamos, reinventar muchas cosas en el sistema productivo, porque la idea de este programa, de esta consecución de este programa y de todas las medidas que se han tomado en los últimos años y en los últimos días, partiendo de esta nueva realidad, no es que estemos descubriendo el agua tibia, no es que estamos inventando lo obvio, sino que sencilla y llanamente estamos ante una realidad que viene marcando el proceso económico nacional, y todos los esfuerzos que se están haciendo precisamente van encaminados a eso, encaminados a que tengamos una industria productiva, realmente productiva, una industria petrolera que pueda comercializar el crudo, que tengamos mayores ingresos nacionales y, bueno, en consecuencia, en la medida que tengamos mayores ingresos nacionales, eso se va a venir tributando en todos los sectores de la economía, el sector fiscal, el sector tributario, el sector monetario. Entonces yo creo que esto habla de un programa de gobierno que va encaminado hacia una ruta específica, donde tiene muchos retos, tiene muchos desafíos, también es importante decirlo, no es un camino fácil. No es que porque estamos creciendo 19 trimestres consecutivos el país se arregla automáticamente y todo funciona. Nosotros sabemos que tenemos muchas dificultades aún, sabemos que hay muchos retos por delante, pero yo creo que en la medida que sigamos avanzando en el camino de un programa de gobierno que va definitivamente enrumbado hacia la recuperación real de la economía y no solamente la recuperación de algunos trimestres o la recuperación parcial a través de unos ingresos, sino la recuperación del aparato productivo, de la industria nacional y de nuestra industria petrolera, yo creo que vamos avanzando hacia ese camino. En función a esos datos que se aportan, la presidenta encargada hablaba el día de ayer, ese es un dato que queremos analizar con usted, tiene que ver justamente con esos 300 millones de dólares que anunciaba la presidenta encargada que habían ya ingresado al país producto de la renta petrolera y que iban a ser invertidos de inmediato en atención social para el pueblo venezolano. Quisiera ahondar un poco en ese tema, cómo esto va a seguir dinamizando la economía en nuestro país con ese ingreso que ya estaba previsto, que ya se había hablado y que se materializó ya. Sí, bueno, lo importante, lo primero que hay que decir es que los ingresos van a ir directamente distribuidos al gasto público, entiéndase a la mejora de los servicios públicos, a la mejora de los trabajadores. Eso no es algo que va a suceder de manera inmediata, también es muy responsable decirlo, no es como que nosotros exportamos crudo y ahora comercializamos crudo con Estados Unidos y entonces automáticamente las cosas van a mejorar per se, no, yo creo que es un proceso paulatino, pero es sumamente importante porque se está hablando, la presidenta hablaba sobre los 300 millones de dólares que ingresaron producto de la comercialización del crudo y antes había hablado en el mensaje anual de la Nación sobre la creación de dos fondos, que era el Fondo Soberano para digamos, atender tanto a los trabajadores como a los servicios públicos y el Fondo de Infraestructura para nosotros mejorar, por ejemplo, un servicio vital que es la energía eléctrica, porque sin energía eléctrica es complicado que los demás sectores te tienen, por ejemplo, el sector turismo, cómo activas el sector turismo si la energía está colapsando, ¿no? Entonces, ella habló sobre estos fondos, se habla de los primeros 300 millones, que de esos 300 millones una parte importante va a ir a la banca para el mercado cambiario. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque la economía normalmente funciona por expectativas. Entonces, es importante aclarar esto porque fíjate que cómo es el movimiento del mercado cambiario y cómo ha sido el movimiento del mercado cambiario en los últimos días, ¿no? Funciona principalmente en base a las expectativas. Y entonces, este dinero va fundamentalmente dirigido primero al mercado cambiario, ¿para qué? Para tratar de estabilizar la brecha cambiaria, es decir, bajar la brecha cambiaria, de manera de que no exista una distorsión en la economía que afecte tanto a productores como a consumidores. Porque al final la brecha cambiaria no beneficia absolutamente a nadie, claro, sino que más bien perjudica a la economía. Entonces, esto, ¿cómo tú lo minimizas? Lo minimizas con inversión productiva y lo minimizas no solamente a punta de billetes, porque a veces el análisis es que, bueno,
tenemos tanto dinero, entonces con ese dinero a punta de billete vamos a resolver la economía. No, no solamente a punta de billete, es que nosotros podamos realmente generar las condiciones productivas para que Venezuela sea un país que pueda comercializar su crudo, que sea un país que pueda exportar sus productos, que pueda diversificar su economía. Sabemos que la realidad es compleja por las relaciones tensas que hemos tenido, pero vamos avanzando hacia ese camino, Entonces, estos 300 millones de dólares son apenas, 300 mil millones de dólares son apenas el primer paso para la continuidad del flujo de caja que debe tener la República. La República debe tener un flujo de caja constante. ¿Por qué? Para aumentar el ingreso de los trabajadores y que eso no se repercute en la inflación, porque de paso no sirve en absolutamente nada que digamos, bueno, vamos a aumentar el ingreso de los trabajadores, pero resulta que el flujo de caja sigue siendo mínimo, entonces tienes que acudir a la liquidez monetaria que dispara la inflación. Entonces, yo creo que hay que equilibrar los agregados macroeconómicos en la economía nacional y eso se traduce en que tenemos que tener una inversión productiva y tenemos que tener un flujo de caja mucho mejor que el que tuvimos en los últimos años, que a pesar de que tenemos un crecimiento, fue, digamos, menos de lo que se espera por lo que ya conocemos, las sanciones económicas, del bloqueo naval, de que tenemos que vender el petróleo venezolano con descuento en el exterior. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se están dando pasos sumamente importantes. Repito, no es que estamos descubriendo el agua tibia, no fue que llegamos tarde a la repartición de noticias, sino que simplemente hay unas condiciones que permiten que nosotros podamos tener digamos, una relación con Estados Unidos de comercio de manera de respeto mutua, sin comprometer la soberanía nacional, punto sumamente importante, y entendiendo que, bueno, que nosotros también nosotros nos beneficia venderle crudo a Estados Unidos, entendiendo que es nuestro socio histórico natural. Ahora, fíjese algo, un tema importante y le quiero consultar porque cuando se hace el análisis de las variables económicas para el cierre del año 2025 tiene que ver con que Venezuela ya alcanzó, lo decía el presidente Nicolás Maduro y lo ha dicho, un país abastecido. Es decir, usted va al mercado y ve muchas marcas, ve distintas marcas y además puede adaptarse al bolsillo y la solicitud que usted tenga en cuanto a calidad y precio. Hay abastecimiento, el presidente ha dicho, hay abastecimiento, 100% de abastecimiento. ¿Cómo se alcanzó? ¿Cómo se puede reflejar eso como esos elementos positivos que ha dinamizado la economía? Porque también entiendo tiene que ver con un sector privado que está produciendo, que cree en Venezuela. Es decir, se ha reducido el tema de lo que se importaba y ahora más bien hay una producción en Venezuela. Eso es una pregunta clave, Michelle, porque uno de los elementos principales del programa de recuperación económica y prosperidad del 2018 y que ahora con el reto admirable de 2026 es la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es fundamental porque nosotros históricamente fuimos una economía rentista petrolera que importaba absolutamente todo, ¿no? Entonces eso nos convirtió en una economía a su vez extractivista que hacía que nosotros no produjéramos lo suficiente para abastecer la economía nacional, ¿no? Entonces, desde hace unos años, la hoy presidenta encargada, que viene fungiendo como vicepresidenta ejecutiva y rectora de la economía desde hace un tiempo, se instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva y allí es donde se vinculan tanto el Ejecutivo Nacional como el empresariado. A partir de ese engranaje, digamos de ese casamiento entre el Ejecutivo y el sector privado, se ha visto cómo el mercado nacional, por lo menos en abastecimientos, se ha cubierto. Y eso es un paso sumamente importante para, digamos, normalizar el tema económico. ¿Por qué? Porque si tú tienes una economía todavía inflacionaria, si tienes una economía asediada, atípica, con muchísimas variables económicas afectadas producto de lo que ya sabemos del bloqueo económico, entonces poder avanzar en la producción local, en la producción nacional, que lo que se consuma aquí, se haga aquí, digamos que todas las necesidades, por lo menos en abastecimiento, sean cubiertas desde el punto de vista de la producción, lo hagamos desde lo local, es un paso sumamente importante y es un paso fundamental para nosotros poder enderezar el camino del rumbo económico. Ahora, la cuestión ahora no es solamente el abastecimiento, la cuestión ahora es el ingreso y el poder adquisitivo de la gente, para que ese abastecimiento no se quede en el anaquel, sino que ese abastecimiento pueda llegar a todos los estratos de la población. Y ese es el rumbo y ese es el camino que justamente se ha marcado a través de la creación de los fondos soberanos, a través del ingreso nacional que tiene que mejorar, porque, vuelvo y repito, en la medida en que mejoren los ingresos nacionales va a mejorar por consecuencia todo lo que tiene que ver no solamente con el gasto público, sino con el nivel de vida del venezolano, con el bolsillo, con el de a pie. ¿Por qué? Porque en la medida que tengas una economía más saludable, se equilibre la oferta con la demanda, quiere decir que yo como persona consumidora voy a ir al abastecimiento y voy a ir al local
donde se produce harina venezolana, donde se produce arroz venezolano, donde se produce pasta venezolana, y lo puedo adquirir. Entonces yo creo que eso es un reto también importante y hemos avanzado sumamente importante en lo que es el abastecimiento. Profe, vamos a establecer una pausa, 10:43 minutos de la mañana. A la vuelta vamos a conversar con usted también de otro aspecto bastante interesante y tiene que ver con estas propuestas de ley que ha presentado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en su mensaje anual, que sin duda alguna redundan en el tema económico. Habla, por ejemplo, del tema de la ley de hidrocarburos, que dice que hay que reformularla en función a estas nuevas necesidades que se presentan dentro de nuestro país. Habla también de la ley de la aceleración de trámites, entre otros. Se quisiera que nos diera su aporte en relación a ese tema y cuáles son esas metas que tenemos para este año 2026 para, o bien sea, mantener ese crecimiento económico de 19 trimestres consecutivos o seguir alcanzando otros proyectos más ambiciosos. Así es, estamos conversando con Luis Fernando Guanipa, él es analista económico. Vamos a la pausa, ya venimos, no se aparte. Yo he dicho, lo he dicho, se lo he dicho a muchos mandatarios en el mundo, se lo he dicho a enviados especiales de distintos gobiernos, se lo dije al embajador Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump. Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez de nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Ten esa seguridad absoluta. Bueno, así en reiteradas oportunidades el jefe de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, reiteraba, ¿no?, el hecho de la solicitud y la petición y la exigencia del retiro de las sanciones para todas y todos los venezolanos, estas medidas coercitivas que tanto nos han afectado, y que él decía eso, pues que si quitaban, que si se eliminaban las sanciones, evidentemente Venezuela iba a tener ese sendero y ese camino de prosperidad y de crecimiento económico. Su visión. Sí, sin duda alguna, Edma. Las sanciones económicas nos hicieron mucho daño, bueno, más que sanciones, las medidas coercitivas, porque realmente ningún país tiene por qué sancionarnos, ¿no? Solo que se le coloque ese término. Sin duda alguna afectaron muchísimo lo que tiene que ver con el país, y el presidente Maduro, hoy rehén en los Estados Unidos, decía muy claramente: quiten las sanciones, quiten el bloqueo, y nosotros estamos en la capacidad de comerciar con Estados Unidos, con cualquier socio en el planeta, porque al final a Venezuela lo que le importa es poder comercializar su crudo, poder diversificar su economía y poder exportar sus productos. Entonces, pero bueno, sabemos que hay una política también imperial de la ley del más fuerte, del que domina, que eso realmente no ocurrió. En algún momento se quitaron incluso las famosas licencias a Chevron en abril del año pasado, luego se reactivaron, luego pasó lo que todos sabemos que pasó. Entonces, desde Venezuela, tanto del presidente Nicolás Maduro como la hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha tenido las puertas abiertas para comercializar y para tener una relación de respeto mutuo con los Estados Unidos. Eso no es secreto para nadie. Pero el bloqueo nos obligó a tener que ir a mercados secundarios, a tener que vender el petróleo con descuento, a mercados muchísimo más lejanos que de nuestro hemisferio. Y eso hace que se dificulte el ingreso nacional y, por tanto, al dificultarse el ingreso nacional, se dificulta todo en la economía. Entonces, yo creo que es una política, repito, no es una política que nos inventamos ayer, porque también en redes sociales pareciera que cuando uno lee, dice, no, bueno, pero es que el gobierno se acordó de que tenía que hacer cosas en este año. No es que nos acordamos, es que había una realidad económica que, bueno, dependiendo del matiz político de cada quien, de repente dicen que es cierta o no, pero el bloqueo existe, está documentado por las Naciones Unidas. Cuando tú eres digamos, los empresarios privados, incluso en Venezuela, tenían muchos problemas para poder exportar sus productos en el exterior, producto del mismo bloqueo. Entonces, eso es una realidad. Ahora, y el discurso del presidente Nicolás Maduro y de la hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez ha sido: nosotros no podemos refugiarnos en el bloqueo solamente como una excusa. Claro. Es decir, bueno, tenemos todos los problemas en Venezuela y todo es culpa del bloqueo. Nosotros hemos tenido desaciertos económicos, nosotros hemos tenido muchos problemas en lo interno, pero no deja de ser una realidad este contexto. Ahora, en el marco de las relaciones que nosotros necesitamos tener y que estamos teniendo con Estados Unidos de cooperación energética, de respeto a la soberanía, hay algo muy importante que me comentabas en el segmento anterior, que era la reforma a la ley de los hidrocarburos. Y la reforma a la ley de los hidrocarburos tiene un elemento sumamente importante, que es un elemento transformador, que es los llamados CPP, que son los contratos de participación productiva.
dentro de ese marco hay mucha gente que dice, bueno, pero es que van a reformar la ley de hidrocarburos y los CPP son para entregar la soberanía de los pozos petroleros en Venezuela. Y resulta que eso está muy lejos de la realidad. Los CPP lo que buscan es ceder cierta parte del control operativo de las refinerías, pero no porque nosotros estemos entregando soberanía ni porque le estamos dando a los privados o a los internacionales nuestros recursos, sino para que ellos tengan la seguridad de que pueden invertir, pero el Estado venezolano, por supuesto, sigue teniendo el recurso natural como parte de su política estatal. Entonces, lo que se está es abriendo un poco la industria petrolera para que tenga participación privada, nacional, internacional, extranjera, que ayude a invertir, y al ayudar a invertir en la industria petrolera, por supuesto, los ingresos van a mejorar. ¿Por qué? Porque hay una capacidad productiva instalada dentro de nuestra industria petrolera que, por supuesto, necesita ser mejorada, porque cayó en desuso. ¿Por qué cayó en desuso? Bueno, por lo mismo que ya veníamos hablando del bloqueo económico-financiero, que se le prohibía a Venezuela poder importar, por ejemplo, repuestos que nosotros no podemos producir acá, porque es una tecnología que no tenemos y que no podemos construir de la noche a la mañana, y eso tiene que ver con la industria petrolera y con la industria petroquímica, de la cual muy poco se habla también. Entonces, los consejos de participación productiva y la reforma de la ley de hidrocarburos viene amparado en un modelo exitoso que ya nos dio 900.000 barriles por día, lo decía la presidenta encargada en su momento el año pasado, ¿no? Que por supuesto sigue siendo, y siempre hago énfasis en esto, sigue siendo insuficiente, pero dentro de la realidad de todo lo que hemos vivido, ese marco, digamos, es beneficioso. Entonces, ¿por qué no replicar un modelo exitoso amparado en la ley antibloqueo? Que en algún momento la ley antibloqueo ya no la vamos a necesitar porque se va a permitir, ojalá sea así, que las relaciones de mutuo acuerdo y de respeto con los Estados Unidos se flexibilicen alguna de estas sanciones, que no las van a quitar, porque la historia nos los ha dicho así: Estados Unidos actúa como un actor imperial. Y nosotros no necesitamos, digamos, ningún favor de nadie. Nosotros lo que queremos es producir, trabajar, y que la mano de obra venezolana pueda producir nuestro petróleo, pueda potenciar nuestra petroquímica, y que eso le pueda dar la energía al mundo y que se le pague a Venezuela lo que merece. Y no tengamos que nosotros estar sancionados, vendiendo bajo descuento y con poco ingreso nacional. Entonces yo creo que se está abriendo el paraguas para tener una economía y una industria petrolera productiva, con acuerdos de mutuo respeto y protegiendo por encima de todo la soberanía nacional. Sí, Luis Fernando, hay un tema muy interesante. Ayer lo comentaba en una entrevista también, y hablaba acerca, y digamos, va en el contexto de lo que ayer, la reflexión que hacía el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Mira, el venezolano es resiliente, el venezolano, mira, es echado para adelante, y lo digo porque un escenario como el que ocurrió en cualquier país del mundo, esa agresión, bueno, hubiese podido ocasionar una hecatombe, no sé, un estallido social, fíjese, pero no, aquí Venezuela es un pueblo de paz. Disciplinado. Disciplinado, y eso no nació de la noche a la mañana. Mira, hay una cultura de paz, de tranquilidad, de sosiego, de nervios de acero, que tanto lo dijo el comandante Evo Chávez, lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, lo dice la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y es que en esas primeras horas, quiero decir, de lo que ocurrió esa madrugada, en las primeras horas la gente salió a los mercados a hacer algunas compras, pero bueno, en medio de la situación, tranquila. Y la hora siguiente, mira, todo se tranquilizó más. Normalidad, ¿por qué? Porque hay confianza en el gobierno venezolano, porque hay confianza en que hay una dirección política, porque hay confianza en que hay unas instituciones, un poder judicial, hay una fiscalía, hay una fuerza armada, y se acudió a eso. Una tranquilidad, Esma, ¿cómo lo ves tú? O sea, no, porque fíjate, el tema de la institucionalidad, que fue uno de los parámetros y las líneas que automáticamente, en lo que nos enteramos del secuestro, porque hay que reiterarlo, el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, automáticamente los cuadros políticos de nuestro país se activaron. Y aquí, mira, esto nuevamente demuestra, y me trae a colación, señor Caballero, lo que ocurrió cuando la muerte del comandante Chávez. El comandante Chávez reiteraba y decía: yo no soy yo soy un pueblo. La revolución bolivariana somos todos, ¿no? Y se repite nuevamente la historia con esto: secuestran al presidente de la República, Nicolás Maduro, y la revolución bolivariana estaba encabezada en esta oportunidad por el presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado venezolano, pero automáticamente se activan el resto de los cuadros políticos de nuestro país, y son los que materializan y estabilizan y permiten la normalidad, la tranquilidad, la calma en medio de este asedio, en medio
de que tenemos a un presidente secuestrado en Estados Unidos de manera totalmente ilegal y que no hay un día que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no insista en el retorno de nuestro presidente a nuestro país. Entonces, ese análisis que tú haces es muy importante y esto queremos enlazarlo con el tema económico, profe, para que nos indique, porque fíjense, ojo, vamos a estar claros, hay oportunidades o este tipo de acciones o este tipo de situaciones de coyuntura se aprovechan, ¿no? Hay aprovechadores de oficio que se aprovechan de estas situaciones para un tema económico, ¿no? De especulación, o vamos a aprovecharnos de este momento para aumentar precios, pero eso fue debut y despedido, o sea, eso subió y automáticamente bajó, ¿no? Entonces, su análisis en relación a ese tema, estamos en una coyuntura, nadie pensaba que íbamos a arrancar un 2026 como lamentablemente lo hemos arrancado, porque este tema no solamente afecta el tema económico, cultural, deportivo, político, o sea, en todas las aristas. Sin embargo, existe una especie de muro de contención que ha impedido que esto se salga de control como algunos pensaron. Existe una estabilidad absoluta en todos los niveles por parte de la gobernanza de nuestro país, por parte de las autoridades, que es lo que ha permitido seguir avanzando y seguir materializando las políticas de Estado que había anunciado el jefe de Estado venezolano en el Plan de la Patria. Sin duda alguna, como te comentaba al principio del programa, la economía funciona en base a la confianza y la confianza funciona en base a las expectativas. Para que estas expectativas sean positivas o buenas, tiene que ver muchísimo con la estabilidad política que tenga un país. Así es. Una estabilidad política con la que se jugó demasiado tiempo, porque la revolución bolivariana definitivamente decidió que nosotros debíamos ser un país libre y soberano, y eso no le gusta a muchos sectores, tanto en lo interno como en lo internacional. En la medida que nosotros tengamos un país estable políticamente, eso se va a ver reflejado en la economía en base a las expectativas. Lo que pasó el 3 de enero, que ya se ha denunciado, lo que todos ya conocemos, que fue un ataque brutal e indiscriminado de los Estados Unidos secuestrando a un presidente además, eso hizo inmediatamente que las expectativas se dispararan por simple método de supervivencia, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos en principio, en medio de todo lo que estaba pasando en aquella madrugada, de cuál era el escenario. Bueno, entonces por método de supervivencia la gente también salió a tratar de comprar, el tema digamos, la brecha cambiaria se disparó, todo este tipo de cosas, pero al nosotros tener un gobierno que se puso al mando inmediatamente, que tomó las acciones que tenía que tomar, que llamó a la calma, que dijo, mira, tenemos el control del país, vamos a seguir en la normalidad, obviamente denunciando que tenemos un presidente injustamente secuestrado en los Estados Unidos, pero no podemos paralizar el país. Es decir, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, y hay toda una institucionalidad política que respalda el avance del país. Entonces eso hizo inmediatamente que esa brecha que llegó a ser por encima de un 100% empezara a disminuir paulatinamente, que los comercios volvieran a abastecerse de manera normal, y que no hubiese una mayor incidencia que lo que hubo el 3 y el 4 de enero por razones lógicas de incertidumbre. Entonces, eso habla también de lo que tú comentabas, ¿no? De un pueblo resiliente. Pero eso también a veces tiende a romantizarse, como que es que nosotros somos resilientes, entonces vengan todos los golpes posibles que nosotros aguantamos. No, sino que hemos sido resilientes por todo lo que hemos pasado, por bloqueos económicos, por golpes de Estado, por secuestro del presidente, por saboteo interno, por muchísimas cosas ha pasado el pueblo venezolano, que a estas alturas el ciudadano de a pie lo que dice es, mira, yo necesito dos cosas fundamentales: que mejore mi calidad de vida a través de que mejore el ingreso de los trabajadores y que la brecha cambiaria se reduzca a niveles que nosotros incluso logramos finales de 2022, principios de 2023, que eso poca gente se acuerda. Entonces, eso es muy importante para dar ese mensaje, ¿no? Que hay una estabilidad política, que hay una institucionalidad que respalda ese modelo económico, y que en la medida de que nosotros como pueblo, que el empresario privado no especule, sino que utilice su aparato productivo para realmente aportar al país, más allá de sus ganancias obvias que debe tener, y que exista un gobierno que dé la dirección política y económica hacia un plan de recuperación económica, protegiendo la soberanía y priorizando el ingreso y el poder adquisitivo de la gente. Bueno, en esa medida vamos a seguir avanzando como país. Mire, profe, ya vamos llegando al final de este segmento. Me parece muy importante lo que usted ha dicho, además las reflexiones que además ratifican lo que se viene diciendo, ¿no? Que este crecimiento económico y con estas expectativas no es algo que salió de un día para otro, ni de unas horas acá. Esto es una construcción
colectiva que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y responde a un esfuerzo. En 2018, el programa de recuperación económica. Y pese a las más de 1.000 medidas coercitivas, pese a presiones, Venezuela ha avanzado con un trabajo importante en el marco de este Consejo Económico Productivo, del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Luis Fernando Guanipa, hablando, ¿no?, de este tema económico tan importante, de qué manera seguimos avanzando en estas políticas de Estado. Se siguen dando pinceladas bastante atinadas, ¿no?, en relación cómo es el desarrollo económico de nuestro país, y un punto bastante importante. Fíjense, veíamos, por ejemplo, el día de ayer a la presidenta Delcy Rodríguez allí en una comuna con la economía comunal, con los consejos comunales, hablando en materia de producción y en materia económica, pero la veíamos la semana pasada sentada con empresarios pequeños, medianos y grandes empresarios venezolanos que también apuestan a Venezuela y también están dispuestos a mantener o a dinamizar, a seguir dinamizando la economía de nuestro país. Pero también vemos a una presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sentado con las grandes transnacionales que desean invertir en nuestro país. Es decir, entonces, cada uno desde su perspectiva, desde su punto de vista y desde sus espacios, desde sus trincheras, aportan y tributan para el beneficio económico de nuestro país. Desde nuestros emprendedores, desde nuestras comunas hasta las grandes transnacionales. Eso sí, como siempre lo he dicho, desde el comandante Chávez, y hoy por hoy lo mantiene la presidenta Delcy Rodríguez, respetando la soberanía de la patria, la independencia de la patria, y que los productos de Venezuela que están en Venezuela son de todas y todos los venezolanos, y si usted los quiere, bienvenido sea. Usted los paga y nosotros se los entregamos. 11:04, señor Caballero. Vamos a la pausa, ya venimos con más información en su programa Café en la Mañana. Recuerden que estamos en horario especial. Hay gente que se conecta y prende el televisor. Mira, ¿qué pasó? No, estamos en horario especial esta semana. Las 10. De 10 a 12 del mediodía, así que bueno, Café en la Mañana para bastante rato. Tomamos café de 10 a 12. De 10 a 12. Vamos a la pausa corta, no se aparte. Con la BBVA App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con Pago Móvil BDB QR. Divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Aspace, pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediato desde donde estés. Descarga la BBVA App y lleva el banco número 1 en tus manos. Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana, en este tercer segmento, en este cuarto segmento de su programa Café en la Mañana. Recuerden ustedes, vamos hasta las 12, 11:10 de la mañana, 11:09. Vamos a revisar información a esta hora que se está actualizando y ahora lo hacemos con Radio Miraflores. Así es, amigos. Vamos a pasar revista a otras noticias que también son de interés y dice de la siguiente manera. Dice así: Gobierno potencia atención en salud con clínicas privadas. Sí, destaca la nota de la siguiente manera, y ahí mientras ven la gráfica dice así: el Gobierno Nacional y la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas han formalizado una alianza estratégica de gran alcance con el objetivo de potenciar la atención sanitaria en todo el territorio. Este acuerdo surge tras una mesa de trabajo de alto nivel que contó con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud. La iniciativa busca integrar la robusta infraestructura del sector privado a la red pública para garantizar una respuesta inmediata a las necesidades médicas de la población. Mira, interesante, ¿no? Se habla de este convenio de las clínicas privadas, podrán en sus instalaciones y equipos de alta tecnología al servicio del pueblo en especialidades críticas. El plan de acción priorizará la atención en áreas vitales como cardiología, neurología, oftalmología y traumatología, sectores que requieren de una capacidad técnica especializada. Esta unión de esfuerzos permite optimizar los recursos existentes y ampliar de forma significativa el alcance de los servicios médicos de alta complejidad. Bien, interesante, ¿no? Esta unificación o estas relaciones entre el sector público y el sector privado, cuando se hacen con esa visión de ganar-ganar, trae resultados positivos, como se ha visto en reiteradas oportunidades. Hay evidencia de ello. Así es el trabajo con entre el sector público y el sector privado. Vamos a revisar más noticias que tienen también que ver con el tema social y el tema de medicinas. Así es, dice así: arriban a Venezuela 23 toneladas de insumos médicos procedentes de Brasil.
Un nuevo cargamento de 23 toneladas de insumos médicos arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, procedente de Brasil. Estos recursos están destinados a fortalecer el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología, ejecutado a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La información fue suministrada por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram. La titular destacó que gracias a la cooperación estratégica entre el gobierno nacional y la administración del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, se garantiza la atención médica de más de 9.000 pacientes renales en todo el país. Bueno, seguimos revisando más informaciones. Ya les decía, iniciando el programa de la importante movilización en el estado de La Guaira el día de ayer, justamente exigiendo al gobierno de Estados Unidos que entregue al presidente Nicolás Maduro como a la primera dama Cilia Flores. En función de eso, vamos a revisar la nota, ¿sí?, que aparece publicada y actualizada en la página de la Casa Venezolana de Televisión, que dice así en el titular: Juventud de La Guaira se moviliza en rechazo a la agresión de Estados Unidos. La juventud y pueblo de La Guaira protagonizaron este martes una masiva movilización desde el Fortín para manifestar su respaldo irrestricto a la soberanía nacional. El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, encabezó la caminata que desbordó en energía y determinación en las calles del litoral central. Durante el recorrido, los asistentes alzaron banderas y consignas para repudiar las acciones violentas que afectaron la paz de la nación en semanas recientes. El parlamentario recordó con dolor el ataque del pasado 3 de enero, suceso que causó el deceso de más de 100 personas y dejó un centenar de heridos. Bueno, ahí está la nota, y lo cierto, muy importante, Emma, se hizo ayer. Hoy, por cierto, en Guarenas también se va a movilizar los mirandinos, Guarenas, Guatire, hoy va a ser epicentro. Los mirandinos se van a movilizar también para condenar esta agresión de Estados Unidos, pero también a exigir de manera firme el regreso del presidente Nicolás Maduro. Y ahorita, a esta hora, 11:13 minutos de la mañana, también se lleva a cabo una movilización, un encuentro desde la Plaza Los Caobos, acá en la ciudad de Caracas. También los abuelitos y las abuelitas se alzan, levantan su voz para el retorno de manera inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la doctora Cilia Flores. Mira, esto, todos los actores. Mira, 19 días de este secuestro, mira, y no hay un día donde no exista en nuestro país una movilización, una declaración con contundencia por parte del propio pueblo venezolano para el retorno tanto del jefe de Estado venezolano como de la primera dama. Mira, mientras esto ocurre en Venezuela y el pueblo venezolano sale a las calles para el retorno, para solicitar el retorno del presidente y de la primera dama, en Estados Unidos pues ocurre lo contrario, porque el pueblo sale a las calles, pero en rechazo al autoritarismo de Trump. Y vamos a ver cómo lo ha reflejado esta noticia el portal del Correo del Orinoco. Ya lo van a ver en pantalla. Mira, ahí está, dice de la siguiente manera: más de 900 ciudades de Estados Unidos marcharon contra el autoritarismo de Trump. Alrededor de 900 protestas pacíficas han estallado simultáneamente de costa a costa en Estados Unidos. La jornada denominada Free American Walkout marca un punto de inflexión en el rechazo masivo de la agenda de Donald Trump tras un año de mandato que ha golpeado en especial dureza a comunidades inmigrantes, familias de bajos recursos y sectores vulnerables. Por cierto, ayer se cumplió un año, es así. La magnitud de las concentraciones refleja una sociedad civil que, lejos de la resignación, ha decidido tomar los espacios públicos para denunciar una deriva autoritaria que ha fracturado el tejido social del país. Desde las 2 de la tarde, miles de ciudadanos respondieron al llamado de la desobediencia civil, abandonando sus puestos de trabajo, escuelas y comercios en un acto de resistencia coordinada. El objetivo de la jornada no es solo protestar, sino interrumpir activamente las rutinas cotidianas que sostienen el sistema actual, enviando un mensaje contundente contra los métodos de fuerza y el aislamiento diplomático que hoy caracterizan a Washington. Bueno, hay información importante, ¿no? Por cierto, eso que tú destacas en los Estados Unidos, esas movilizaciones y sobre todo la popularidad del señor Trump viene abajo. Pero bueno, vamos a seguir revisando más noticias. Ahora lo vamos a hacer con Ciudad de Caracas, y el titular dice de la siguiente manera: ahí está: Venezuela expone su potencial y oferta turística en Fitur 2026. Se destaca la nota que, con una visión orientada al crecimiento económico y consolidación de alianzas internacionales, Venezuela participará del 21 al 25 de enero en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en España. Destaca una nota del Ministerio de Turismo. Del mismo modo, informa que la delegación nacional, encabezada por la ministra
de Turismo Leticia Gómez mostrará la oferta turística de la nación caribeña para fortalecer el intercambio de experiencias y diplomacia de paz que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como promover el posicionamiento turístico venezolano en mercados internacionales. Cabe destacar que representantes del sector público y privado, como la Agencia Venezolana de Turismo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo y la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas, también asisten a esta vitrina para afianzar la cooperación que impacte en la dinamización del motor turismo. Así que bueno, miren qué interesante esta Fitur que se desarrolla en España. Donde Venezuela dice presente, ¿ah? Para mostrar sus potencialidades en materia turística con las que contamos en nuestro territorio. Fíjense, y también seguimos hablando de estas alianzas estratégicas con naciones hermanas y con naciones que apuestan a un ganar-ganar y a un igual-igual con las naciones en el marco del respeto, y esto se viene afianzando entre Cuba y Rusia. Vamos a ver cómo lo destacaba acá el portal de nuestra canal hermano Telesur. Fíjense, Cuba y Rusia refuerzan cooperación en encuentro entre Díaz-Canel y el ministro de Interior ruso. Dice así el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un fraternal encuentro con el ministro de Interior de la Federación de Rusia, el general Vladimir Lekachov, acompañado de una delegación de altos oficiales rusos, ocasión en la que intercambiaron sobre la compleja situación global, particularmente en América Latina y el Caribe, amenazada por el intervencionismo de Estados Unidos, que agredió militarmente a Venezuela el 3 de enero pasado, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Silvia Flores. De una enorme significación por el momento en el que se hace, calificó Díaz-Canel la visita del ministro ruso, subrayando que constituye una muestra de la sensibilidad y disposición de cooperación de Moscú hacia la isla. Muchas gracias por estar en Cuba, expresó el mandatario al recibir al ministro en el Palacio de la Revolución. El jefe de Estado destacó que la presencia de la delegación rusa permite intercambiar sobre la compleja situación mundial, particularmente en América Latina y el Caribe, y en especial sobre los desafíos que existen en Cuba. Bueno, ahí está la información importante, ¿no? Ahí se va actualizando. Hay otras noticias que vamos a seguir revisando más adelante, o seguimos, o tenemos también, porque tenemos también el tema internacional. Vamos a abordar también el tema internacional. En la próxima parte ya vamos a estar conversando vía Zoom con Martín Pulgar, analista internacional. Venezuela sigue apostando a esa diplomacia de paz, a esa hoja de ruta que ha caracterizado a la revolución bolivariana durante estos 25, 26 años. Así que ese tema 26. Sin duda lo vamos a abordar. 27 años, 26 años. Mira, por cierto, antes de irnos a la pausa, 11:19 minutos. Ayer ya se esclareció. Salió humo blanco en la Federación Venezolana de Fútbol. Sí. Usted no dijo eso. Lo que pasa es que con tanta... Vizcarrondo. Sí. Vizcarrondo. ¿Qué te pareció? Estaba César Faría, Vizcarrondo Páez. Y Richard Páez era el otro. Bueno, tú estás en la movida del fútbol porque por tu chamo, porque ¿no? mis chamos son del fútbol. No, bueno, mira, de verdad, al parecer Vizcarrondo tiene una buena racha en este tema o ha liderado las menores, ¿no? Estaba en la sub-20 y ha tenido resultados positivos. Mira, nuevamente se abren las esperanzas de la Vinotinto. Y tú sabes quién también tiene esperanza, por cierto, el Magallanes. Ha ganado 3 juegos de chiripita ayer, ¿verdad? Ayer ganó, no sé, en el octavo. Para mí ya se acabó la Liga Venezolana. Bueno, pero es que yo estoy, ¿sabes por qué yo estoy contento? Ayer tienen una macumba, los magallaneros llega el octavo y prenden esa macumba ahí. Y gana. Y gana, pero es que además ayer ganaron fueron los Leones. ¿Por qué? Porque no me recuerdo cuál era el pero seguimos jugando. Hay un jugador, el jugador de los Leones, el refuerzo de los Leones. Te iba a decir, fue el que dio el batazo para que el Magallanes ganara ese juego. Está. Se me va ahorita el nombre, lo voy a decir, lo digo antes de terminar el juego. Ay, no, gracias al Caracas. Para mí ya se acabó la línea venezolana de juego profesional. Así que le agradezco a los Leones del Caracas que, cónchale, que se monten en los patines para que el año que viene ya este año, en octubre, podamos tener béisbol profesional, los fanáticos de los Leones del Caracas, por lo menos hasta el año que sigue. Y por cierto, el tema del béisbol, el Caracas se nos quedó, aunque creo que jugaron 2, creo que van 2 juegos que van a jugar Magallanes. Ya jugaron 1, creo que les queda 1 aquí en el Monumental. Porque el espacio es muy bonito. Y por cierto, hablando del béisbol, oye, aquí estamos en otros temas, se viene lo que es la liga, el campeonato Liga de las Américas, no sé exactamente el nombre, se va a jugar aquí en el Monumental, y por cierto creo que también en el estado de La Guaira. Así que bueno, Venezuela es vitrina también para estas actividades deportivas que son tan importantes en estas situaciones, para el esparcimiento y un poco para que la gente pueda un poco
Abril. Yo no tengo nada que, o sea, no quiero, me niego a ver la Liga Venezolana de Béisbol. Pues tú no pero, bueno, bueno, porque soy del Caracas. Bueno. Pero no, es necesario. Mira, y Venezuela y el pueblo venezolano es resiliente. Tú lo decías en la entrevista pasada. El pueblo venezolano es resiliente y tenemos una confianza inmensa en esta dirección nacional política de nuestro país, porque vamos a enrumbarnos y vamos a seguir siendo esa potencia, o vamos a seguirnos enrumbando para lograr ser esa potencia y estabilizarnos en todos los aspectos. Mire, 11:22, señor Caballero. Vamos a ver si en esta oportunidad Vizcarrondo, cónchale, también encamina ahí a la Vinotinto. Hacemos una pausa, 11:22 minutos de la mañana. Este es su programa Café en la Mañana. No se parte a la vuelta, como os lo dijo el señor Caballero. Vamos a estar conversando en materia internacional, así que no se parte ya. Luego de la agresión que vivió Venezuela el 3 de enero, sin duda alguna Venezuela está impactada. El pueblo venezolano está impactado, porque son las líneas rojas que cuando se cruzan dejan estela. Y yo he dicho que esto es una mancha en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Y así se lo hice saber al presidente Trump en la conversación telefónica que sostuvimos, donde también hablamos de una agenda de trabajo en pro del pueblo de los Estados Unidos y en pro del pueblo de Venezuela. Como yo decía ayer en el mensaje ante la Asamblea Nacional, nosotros no tenemos temor a asumir relaciones con un país de este hemisferio, con los Estados Unidos. Son relaciones históricas que sostuvo incluso nuestro libertador Simón Bolívar. Son relaciones históricas que han tenido contratiempos, sin duda yo creo que por incomprensión de la realidad política, económica, social de Venezuela. Y hoy estamos abordando temas de cooperación energética, comercial, económica, en distintos sentidos. Y esa agenda económica binacional debe estar al servicio del pueblo venezolano. Sin duda, ahí está la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hablando y comentando, ratificando que Venezuela está abierta a ese diálogo respetuoso en el marco de las diferencias que puedan existir, pero en el marco del respeto a la soberanía, a la autodeterminación y sobre todo por el bienestar del pueblo venezolano. Para abordar ese tema también importante, la diplomacia de paz, este nuevo momento, si se puede decir de alguna manera, entre las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, ya nos acompaña vía Zoom, nos indica el equipo de producción, Martín Pulgar, analista internacional. Gracias por estar con nosotros, profe. Bueno, muy buenos días. Y bueno, este nuevo momento de estas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, la fortaleza institucional que tiene Venezuela en este contexto, pero donde Venezuela está ahí firme, plantada, defendiendo también su espacio y su derecho a sus relaciones en el marco de la soberanía. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente este es un momento difícil con los Estados Unidos. Hubiésemos querido llegar a acuerdos y a convivencias pacíficas con el respeto mutuo a través de otros mecanismos. Realmente el ataque que recibió Venezuela el 3 de enero, el secuestro del presidente, los bombardeos, son una acción vil que queda como una mancha, queda tallada a fuego en el espíritu de los venezolanos y en la proyección de esas relaciones con los Estados Unidos. No podríamos olvidar lo que ha sucedido, los fallecidos, el acto, la línea roja que los Estados Unidos ha franqueado, que ha destruido en el escenario internacional, un escenario que jamás muchos no pensamos que fueran capaces de violentar, como es el secuestro de un presidente en ejercicio y que destruye buena parte, no solamente mancha las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, sino que destruye buena parte de la arquitectura que el mismo Estados Unidos ha construido durante muchísimos años en función del relacionamiento entre los países. Sabemos que las acciones imperiales de los Estados Unidos y de buena parte de estos países hegemónicos tienen una acción de imposición y de búsqueda de que se haga la voluntad de ellos, y los demás países pretenden permanentemente que tenemos que aceptar lo que ellos plantean, pero siempre dentro de un marco de relacionamiento que el mismo Estados Unidos había respetado o de alguna manera cuidaba ciertas formas. A partir del 3 de enero esto prácticamente se quiebra
para el mundo, no solamente la relación con Venezuela, el mundo, y ahora todos los países, incluyendo Venezuela, tienen que empezar a reconstruir un tipo de relacionamiento con los Estados Unidos desde el punto de vista de la soberanía y con capacidades para demostrar que esa soberanía no se pierde, sino que la iremos fortaleciendo cada vez más a pesar de esta mancha y de esta acción absolutamente inmerecida que nos ha implementado. Así es, profe. Fíjese, justamente en función de lo que usted está diciendo, la presidenta encargada hacía alusión a esa llamada telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump, y ella decía que estaba dispuesta a entablar esas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pero en el marco del respeto y manteniendo siempre la soberanía de Venezuela. En este contexto que se está presentando, donde vemos a un Estados Unidos que no solamente ataca de manera directa como lo está haciendo a Venezuela, sino al resto del mundo, ¿cuál debe ser el papel justamente de nuestro país, de nuestra nación, para mantener esas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pero en un marco donde se establezca el Estado de Derecho y donde se establezca justamente lo que tiene que ver con el respeto a la soberanía de la patria? Bueno, por supuesto que seguimos, diciendo con claridad que cualquier relacionamiento con los Estados Unidos y con cualquier actor del mundo tiene que ver en el marco del respeto a la soberanía. Por supuesto que Trump, el presidente de los Estados Unidos y buena parte del país, tiene muchísimas aristas y juegos que usa, especialmente en estos elementos de la mediática y de la guerra multiforme a la cual nos ha aplicado durante tanto tiempo, y una de las aristas fundamentales es este uso mediático y psicológico de la presión permanente y de alguna manera buscar quebrar la unidad del pueblo y la unidad pueblo-gobierno y pueblo-estado en función de esa búsqueda de mejor cartas de negociación, dividir al país, plantearlo como un Estado fallido que ellos dominan. Es toda una táctica propagandística y psicológica para en las negociaciones tener mejor posicionamiento a la hora de en la búsqueda de objetivos y de metas a alcanzar en la mejor forma para cada uno de los actores, en este caso de Venezuela y los Estados Unidos, que están negociando una serie de acuerdos prácticamente con elementos de fuerza, ¿no? Venezuela, por supuesto, está firme, tiene unas capacidades construidas, lo decías en la entrevista pasada, todos estos trimestres de crecimiento económico es una demostración que el Estado funciona, que el Estado es capaz de dar bienestar al pueblo, a pesar de las sanciones, a pesar de los esfuerzos mediáticos para destruir la soberanía y la capacidad de Venezuela de articular socialmente en función de las respuestas a su población y del Estado como órgano técnico, inclusive técnico-político, para dar respuesta a la población de Venezuela. Se ha demostrado que esa capacidad la tenemos y que Estados Unidos, a través de estos juegos de presión, de fotos con la bandera de Estados Unidos en el territorio venezolano, estas fake news construidas dando condecoraciones, todos elementos que buscan quebrar la voluntad interna del pueblo y del gobierno en función de mejorar cartas de negociaciones e imponer la voluntad en mayor medida de sus objetivos. No lo lograrán, y por tal, la unidad, la movilización popular, la demostración de que el objetivo que pretendían hacer, que era destruir la revolución bolivariana con el secuestro y el bombardeo del presidente, no han logrado quebrar ni un ápice esa voluntad de lucha y esa capacidad que tiene Venezuela de reinventarnos y de reconstruir a partir de estos golpes que hemos recibido en tanto tiempo, donde esto es uno más de esos intentos de quebrar la voluntad de soberana de Venezuela. No lo han logrado, y esa fortaleza, esa capacidad de integración y de mostrarnos en un solo bloque es lo que permitirá poder alcanzar los objetivos de Venezuela en unas negociaciones muy duras, que seguirán siendo muy duras, que todavía están en esto de las nebulosas, de una nebulosa todavía por disipar a partir de todo este hecho, para poder determinar que Venezuela sigue siendo y con mayor fortaleza un país soberano que pudo enfrentar uno de los ataques más viles que jamás hemos merecido, porque no somos un país que ataca a nadie ni que está en conflicto con nadie. Ha sido un ataque inmerecido, pero que esta fortaleza permite mejores posiciones y seguir avanzando hacia el desarrollo de la patria. Profe, usted cuando se hace ese análisis, hablábamos acerca de la fortaleza
institucional de Venezuela en un escenario como este, que quizás en otro país, bueno, hemos visto las cosas que han ocurrido en el Medio Oriente. Sin embargo, en Venezuela esa fortaleza institucional construida en estos más de 20 años ha dado muestra, ¿no?, de elementos y que ha dado respuesta. A ver, un poco analizar su lectura sobre lo que ha sido ese abrirse de esas relaciones en un mundo multipolar, ese que fue delineando y esa hoja de ruta que dibujó el comandante Hugo Chávez. Podemos partir la historia antes de 1998 y luego con la revolución, cómo se fue diversificando, no solamente ahora con China, con Rusia, con otros países de Europa, con América, es decir, con todos los países, incluyendo, y quiero decir, y muy en especial los Estados Unidos, porque como siempre se ha dicho, la revolución venezolana no es antiestadounidense, es decir, siempre se ha procurado las mejores relaciones con los Estados Unidos, pero Venezuela definitivamente se abrió a partir del año 98 a potenciar esas relaciones con todos los países del mundo. Un poco ese análisis que usted nos puede aportar. Bueno, mira, el plan de la paz establecido por el presidente Chávez en sus momentos decía uno de los objetivos específicos era el relacionamiento con varios países del mundo, y ponía los ejemplos de Irán, Rusia, China y todos los otros, Bielorrusia, Turquía, Egipto. Abría el compás de un relacionamiento profundo con otros países más allá de los Estados Unidos y llevar las relaciones de los Estados Unidos a niveles no esenciales. Es decir, que nuestra supervivencia como país no pasaba por ese relacionamiento con los Estados Unidos desde el punto de vista económico, ni político, ni de ningún tipo. Pues es un relacionamiento equilibrado con todos los países, sin necesidad. Y buena parte de este ataque y de esta acción de secuestro tiene que ver con debilitar esa ampliación, esa construcción de un mundo multipolar a la cual Venezuela ha sido permanentemente promotor y buscador inclusive de la consolidación de ese mundo multipolar. Y este ataque lo que busca es disciplinar a América Latina y disciplinar a Venezuela para que esto, como ellos llaman, su patio trasero o el hemisferio occidental, vuelva a su redil hegemónico. Nada de eso lo podrán lograr. Por supuesto que hay un impacto en el relacionamiento global con Venezuela y de América Latina, pero no lo lograrán, entre otras cosas, porque Venezuela tiene unas fortalezas construidas gracias precisamente a ese diseño estratégico que había dejado el presidente Chávez y ejecutados también por el presidente Maduro. Construir relaciones de fortaleza con buena parte del mundo, en lo económico y en lo político y en lo social, y eso permite enfrentar con la suficiente inteligencia estratégica y proyección un mundo que no lo podrán detener, que es un mundo multipolar. El relacionamiento económico de mercados y de crecimiento interno, de nuevos sectores económicos en proyección, de exportación de nuevos productos, del fortalecimiento de esos productos de exportación permitirán que el relacionamiento con Estados Unidos está ahí. No es malo, por supuesto, es bueno porque es un mercado cercano, permanente, histórico, que nunca ha debido romperse y que no fue Venezuela la que rompió ese acercamiento económico con los Estados Unidos. Fueron ellos a través de las sanciones, fueron ellos a través de las acciones de persecución que hicieron contra Venezuela y contra los agentes económicos del Estado, pero también con privados, en esa construcción de una comercialización y cooperación con ellos, pero hemos abierto otros espacios que deben seguir siendo fortalecidos a pesar de los intentos de que esto no sea así. No solamente en el campo energético, sino en una gran variedad de productos y de servicios que nosotros podemos ofrecer al mundo y que el mundo está dispuesto a ofrecer para nuestro desarrollo. Si podemos llegar al levantamiento de buena parte de estas sanciones, de estos mecanismos coercitivos unilaterales, Venezuela no la detiene nadie, porque tiene confianza en su liderazgo. Su liderazgo ha demostrado eficiencia y capacidad de conducir procesos muy difíciles en lo económico y en lo político, y los actores económicos, públicos y privados también han aprendido buena parte de estas acciones coercitivas y estas manipulaciones económicas contra Venezuela, y han demostrado capacidad de reinventarse y de poder relacionarse con otros actores más allá de los Estados Unidos, sino con una gama importante. Y en el escenario también
también internacional, los Estados Unidos parece un carrito chocón que quiere chocar con todo el mundo, se pueden abrir alianzas importantes de aquellos que nos criticaban antes y que ahora ven a Estados Unidos como su principal adversario económico, y podemos construir alianzas con algunos actores como la Unión Europea, que antes nos veían con cierto nivel de rechazo o de alejamiento, y ahora podemos construir espacios ante esa especie de acción de los Estados Unidos que pretende chocar con todos y establecer un mundo donde como si Estados Unidos no es parte del mundo, como si se puede extraer y gravitar solo en el planeta como un satélite, irse para la luna y no necesita al resto de los países para su desarrollo y su ejercicio como país dentro de este mundo globalizado. Creo que la élite, la conducción y el pueblo venezolano está claro en estas nuevas relaciones que no se van a detener a pesar de cualquier intento de presión para cambiar el rumbo de la multipolaridad. Profe, nos corresponde establecer una pausa, 11:43 minutos de la mañana. A la vuelta usted va a continuar con nosotros porque hablar justamente de este mundo multipolar, y pareciera que los pueblos en el mundo están despertando a raíz de esta situación que se ha presentado en nuestro país, de este secuestro del presidente y de la primera dama. Han sido centenares de muestras de apoyo, de solidaridad que se han vivido en todas partes del mundo en apoyo a la Revolución Bolivariana y en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Quisiéramos que andáramos un poco en ese tema porque no solamente son simples comunicados emitidos de algunos gobiernos en el mundo, de varios gobiernos en el mundo, sino también es el propio pueblo. Los propios pueblos han alzado su voz en relación a esta barbarie que ha ocurrido en nuestro país. 11:44, vamos a establecer una pausa. A la vuelta continuamos conversando con Martín Pulgar, analista internacional. Ya ven. Amigos, continuamos conversando con Martín Pulgar, analista internacional, en esta última parte de nuestro programa Café en la Mañana, hablando y ahondando en este tema internacional tan importante. Lo tenemos vía Zoom. Profe, gracias por continuar con nosotros. Y habíamos dejado una pregunta al aire que justamente venía asociada a esa contundencia de solidaridad y apoyo que ha tenido la Revolución Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante esta situación que se presentó el pasado 3 de enero. No solamente va más allá de un tema de declaración de gobiernos, sino que se extendió a los propios pueblos en el mundo entero, en todos los continentes, en solidaridad con el pueblo venezolano. Quiere decir entonces que existe una conciencia y un conocimiento claro de lo que hoy por hoy está ocurriendo en nuestro país. Sí, muchísimas gracias por esta pauta en este momento, pero sí, ciertamente se ha intentado demonizar la Revolución Bolivariana, se le ha calificado de diferentes epítetos, pues, desde país fallido hasta dirigencias vinculadas al terrorismo o al narcotráfico o al fracaso del modelo socialista o el fracaso del modelo de la revolución o persecutor de los derechos humanos. Todas esas acciones que se ejecutaron o que se han planteado en esta guerra mediática y en estas operaciones psicológicas contra la dirigencia revolucionaria, pero contra el pueblo venezolano, que se le calificó inclusive de delincuente y que pasaron por todas esas persecuciones migratorias e inclusive haberlos encarcelado injustamente en esas mazmorras de El Salvador. Todos estos elementos se notan que no han podido realmente aislar a Venezuela, y que los pueblos del mundo, a pesar de toda esta construcción mediática y a pesar de la mella que puedan haber hecho en sectores de la población mundial y latinoamericana, fundamentalmente no han logrado, porque se nota con claridad que primero no han compartido esta idea de las mentiras de un Nicolás Maduro, jefe de un cartel que nunca existió, como se demostró y como todo el mundo sabía. Inclusive las mismas autoridades norteamericanas prácticamente al final tienen que admitir la inexistencia del cartel de los soles, que fue una acción propagandística construida, pero como buena parte de las acciones que se han dicho contra Venezuela, el fracaso del modelo socialista y todas las dificultades que hemos vivido están marcados fundamentalmente por todas estas sanciones aplicadas unilateralmente por Estados Unidos contra Venezuela, que han hecho que mermen nuestros ingresos y que ahora también se demuestra que el culpable de cualquier acción que generó un proceso migratorio
son las sanciones aplicadas contra Venezuela y no lo malo, lo bien gerenciado que pudo haber sido el modelo socialista o el modelo implementado en Venezuela. Aunque también podemos admitir fallas en su ejecución, pero también muchísimos aciertos que nos han permitido resistir y crecer a pesar de esos esfuerzos de sacarnos de la conjugación económica internacional. Todos esos elementos que han hecho contra Venezuela han fracasado, las movilizaciones lo han demostrado, pero también los pueblos se han dado cuenta que más allá del respaldo o del apoyo que puedan tener a Venezuela o contra la medida contra el presidente Nicolás Maduro, pueden ser contra todos los pueblos. De hecho, está anunciado así por los Estados Unidos en su doctrina de seguridad nacional implementada, publicada a finales de noviembre del año pasado, donde dice que el continente prácticamente les pertenece y que ellos van a ejercer el hecho soberano de imponer lo que consideren oportuno en su patio trasero, como nos califica Estados Unidos. Una acción absolutamente inaceptable para ninguno de los pueblos, y la acción contra Venezuela posteriormente a la publicación de este documento no es más que decirle al mundo que van como en serio, que están dispuestos a hacer todo lo que sea para dominar el hemisferio. Y lo que hay que estar claro es que tenemos que enfrentar esa acción, de violencia y de acción económica violenta también a través de aranceles que han pretendido aplicar, mecanismos coercitivos económicos como en Venezuela, pero como en otros países. Todo eso hay que enfrentarlo, y los pueblos están claros que la única forma de sostener su independencia, su soberanía y su desarrollo económico a largo plazo, no ser expoliados por estos países, es a través de la unidad, de esa unidad latinoamericana, pero la unidad fundamentalmente de los pueblos, que presionen inclusive a sus gobiernos para que entiendan que la única forma de sostener un mundo en libertad, en paz y sin hegemonismo es a través de la unión de los gobiernos y los pueblos para enfrentar una acción tan brutal como lo que ha implementado los Estados Unidos con Venezuela, pero también amenaza a otros países, inclusive hasta sus aliados más cercanos, como puede ser la Unión Europea. Profe, bien interesante lo que usted comenta. Mientras usted habla y se fueron viendo las imágenes de estas protestas en Cuba, en Nueva York, en España, bueno, en todos los países del mundo rechazando las acciones. Ahí ven las imágenes, en Uruguay, en todo el mundo, en Groenlandia, en Bolivia. Fíjese, mientras vemos las imágenes me parece muy interesante porque estas movilizaciones no solamente tienen que ver, digamos, el rechazo a Trump con respecto al tema de Venezuela, sino lo que está ocurriendo. Vemos las amenazas contra Groenlandia, contra Canadá, es decir, parece un movimiento mundial de diferentes movimientos sociales rechazando estas políticas. Ya cerrando este segmento, se nos acaba el tiempo. ¿Qué reflexión nos puede dar sobre parece despertar de la conciencia de los pueblos del mundo? Sí, es una conciencia del mundo en función de impedir que este tipo de prácticas se impongan, pero es que en los mismos internos de los Estados Unidos, las acciones represivas de los Estados Unidos contra su propio pueblo, utilizando prácticamente un modelo casi nazi para perseguir a los inmigrantes, pero a sus propios conciudadanos, utilizando modelos como el batallón Azov de Ucrania en su momento, con la vestimenta corta de pelo y todo lo demás, lo que demuestra es que no solamente es un modelo internacional, también es un modelo que está aplicando en lo interno de los Estados Unidos, y hay una movilización interna de los Estados Unidos para impedir que este autoritarismo que se ve brutalmente hacia afuera de sus fronteras no se establezca en lo interno, que es lo que estamos viendo con estas movilizaciones y estas militarizaciones de ciudades que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Es decir, no pensemos que esto es unos pueblos de otros países fuera de la frontera de los Estados Unidos. Son los pueblos del mundo, inclusive contra su propio pueblo, contra sus propios afrodescendientes, con sus propios migrantes e inclusive contra la población latina que tienen años viviendo en los Estados Unidos, prácticamente expulsándolos, aunque tengan papeles, aunque estén regularizados su situación migratoria. En fin, es la imposición de una hegemonía, pero que va más allá de un país como los Estados Unidos. Es una élite que gobierna en Estados Unidos que pretende imponer su hegemonía en Estados Unidos y en el mundo entero. Prácticamente una acción que es imposible su ejecución a mediano y a largo plazo.
Muchísimas gracias por su análisis, para comprender un poco más, ¿no?, lo que se está manejando en esta geopolítica mundial y de qué manera Venezuela juega aquí un papel crucial, y seguimos avanzando en esta geopolítica más allá, ¿no?, de estas amenazas que siguen latentes allí. Gracias, profe, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bueno, Ana Martín Pulgar, internacionalista. Así vamos llegando ya al final de su programa Café en la Mañana. Un placer, un honor además acompañarles con información y opinión de manera responsable, con ética, con ese compromiso que compartimos, valga la expresión, todos los trabajadores de la Casa Venezolana de Televisión. Mira, nos despedimos, 11:56 minutos de la mañana, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado. La cita mañana, 10 en punto, por lo menos por ahora, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. Que obra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.